Ahí estamos en vivo. Dame un poquito más de retorno a los auriculares. 10:38 de la mañana en la República Argentina. Hace un rato que ya está charlando con nosotros aquí el diputado nacional Sergio Will. Les habíamos contado, les habíamos anticipado que íbamos a tener la visita para hablar absolutamente de todo, le íbamos a preguntar de todo. Inclusive ayer cuando hicimos el comentario, algunos oyentes, algunas personas me decían, ¿van a hablar de todo? Sí, vamos a hablar de todo, o por lo menos le vamos a preguntar de todo. Él decidirá después si quiere o no responder. Pero bueno, Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Ricardo, buen día a la audiencia. Obviamente todo lo que se pregunte, si puedo contestar, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo está viviendo Sergio Will este 2019? Con mucha preocupación, ¿no? Es un año difícil, muy difícil para la gente. Donde, bueno, más allá de la crisis económica, que no puede soslayarse de ninguna manera, la realidad que interpreto también que seguimos metidos en una crisis cultural muy fuerte. Uh-huh. Y que por otro lado me parece que vivimos un año electoral muy significativo para lo que significa en cuanto al futuro de nuestro país, de nuestros municipios y de la provincia, de todas las provincias obviamente. Pero donde también creo que la gente vota en su mayoría pensando en que no hay una opción que los deslumbre, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un poco como, por lo que hablo con muchos vecinos y la visita a otros distritos, es como que elegir lo menos peor. Y la verdad que es triste, ¿no? Y te imaginas que para mí, que estoy en la política desde hace tantos años, que he estado en la función de intendente, que ahora estoy en la función de legislador, obviamente que todas estas cuestiones las vivo con muchísima preocupación. Pero también con optimismo, es decir, por lo general soy optimista. Uh-huh. De hecho, bueno, anoche justamente estaba en una reunión donde planteaba que más allá de uno querer, porque como comúnmente se dice, no, quiero un país distinto para mis hijos, para mis nietos, es decir, yo sigo queriendo un país distinto para mí, y en ese sentido voy a seguir apostando a eso, ¿no? Bueno, vos sabés, y alguna gente que ha hablado conmigo, digamos, gente cercana, sabe mi posición en algunos aspectos. Uh-huh. Crítica que he tenido en estos últimos años, y bueno, eso me lleva principalmente a redoblar esfuerzos y a poner la maquinaria otra vez en marcha y apostar a algo diferente, porque creo que es un país que tiene posibilidades. Obviamente tampoco soy un irrealista, creo que es un país que está inmerso en una crisis compleja desde hace muchos años y bueno, y que no es fácil de revertir. No supo, no pudo, no lo acompañaron, no se lo permitieron mejorar el país a Macri. Yo particularmente creo que hubo intenciones de reformular uh-huh. algunos aspectos fundamentalmente de lo que es la gestión de gobierno. Yo rescato fundamentalmente la relación con las provincias. Creo que las provincias han logrado estar mucho mejor de lo que estaban. Eso significó toda una discusión, un debate y un poder de decisión, digamos, en nada más ni nada menos que la repartija de los fondos públicos, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva se cedieron recursos de nación a provincias, lo que permitió que la mayoría que estaba en un esquema de déficit fiscal uh-huh. pasara a estar en un esquema de equilibrio.
Por otro lado, me parece significativa la apertura al mundo. Creo que esa es algo que queda como un valor significativo que esperemos no perder, que es muy auspiciante para un mundo que demanda y para un país que lamentablemente prácticamente queda en un esquema de producción primaria, pero que bueno, ante esto también, y si lo sabe aprovechar a futuro, creo que hay posibilidades de desarrollo interesantes. Creo que las instituciones en sí también han mejorado en su división de poderes y asimismo también en la actuación en sí mismo. Pero bueno, lo que particularmente yo vengo planteando desde hace, sobre todo desde después del 2017, ¿no? Cuando se gana una elección donde el pueblo vuelve a dar un apoyo importante, vuelve a dar una oportunidad. Yo creo que ese pueblo estaba planteando la necesidad de un acuerdo nacional. Y ahí comienzan los errores. Yo lo que creo que los errores, digo, ahí comienza gobierno, ¿no? el gobierno a cerrarse en pocas personas que deciden, claro. Y cuando pasa eso perdés visión. Y esa es una cuestión fundamental, ¿no? A mí me parece que este además es un país que necesita acuerdos. Está bien que es algo trillado decirlo y demás, pero no los hay. Claro. Es decir, la política, el cerrarse, y creo que, no quiero usar una palabra fuerte, pero creo que también el desprecio a la política hicieron que en definitiva la construcción de acuerdos y de definiciones concretas para ir hacia adelante, digamos, faltó porque en definitiva no se puede manejar un país entre pocos, y es fundamental la apertura. Entonces, en ese sentido, digamos, la realidad es que yo aspiro a que en el futuro tengamos justamente la sabiduría de poder acordar, sean quienes sean los nuevos gobiernos, ¿no? Obviamente que en principio yo tengo mi mirada y mis posiciones en cuanto a algunos miedos en relación a quién llegue a gobernar y cómo, ¿no? Porque la realidad es que hay esquemas de formación política en estructuras políticas que hoy bregan por el poder, que bueno, vamos a ver cómo se dan, cómo se equilibran y cómo esto esté puesto a beneficio del país. Hoy leía esta polémica que se desató con este gremialista en Chubut, que dijo, es más importante que los estudiantes aprendan a luchar que la raíz cuadrada. Bueno, esas son las cuestiones un tanto incomprensibles, porque digo, si vos me decís, es más importante que un estudiante aprenda a razonar, aprenda, digamos, a comprender un concepto y poder tener su propia idea enmarcada en lo que puede absorber de un concepto, y no el tema de la imposición, la enseñanza como imposición, obviamente que lo rescato. A mí me parece que aquí se dan situaciones extremas que no nos conducen a nada, y seguimos viviendo en un país donde están los extremos, porque como hay un kirchnerismo fanático, también hay un profanático. Lo digo en sentido de que el fanatismo no sirve para nada en ningún lado. Y eso es lo que en definitiva termina limitando las posibilidades de acuerdos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo lo veo esto con preocupación en todos lados. Es decir, yo hoy estoy aquí, voy a trabajar fuerte para Rivadavia primero, justamente desde este tipo de concepciones, ¿no? Me parece que Rivadavia ha demostrado ser una sociedad participativa, abierta, solidaria,
responsable de sus acciones. Me parece que en los últimos años, por lo menos yo he podido absorber todo eso. Yo siempre soy un agradecido eterno de lo que esta sociedad brinda para sí misma. Y tengo miedo. La realidad es que tengo miedo porque veo ciertos actores en la actualidad de la vida política de nuestro distrito, trayéndolo un poco al análisis que estamos haciendo, que realmente yo creo que sería volver atrás y hasta instituir criterios que no deberíamos permitir, ¿no? Y cuando hablo de esto lo digo con mucha fuerza, ¿no? Lo digo con puede darse que criterios de corrupción que serían lamentables, ¿no? Posiciones de sectorización que serían lamentables, ¿no? Y en cabezas de gente que no tiene escrúpulos, gente que en realidad uno lo ve actuar, los conozco y sé de lo que son capaces, ¿no? Entonces, vos me decís, en este análisis de la política de este momento, en todos los planos, y yo tengo muchas preocupaciones, ¿no? Es decir, una cosa es Alberto Fernández y otra cosa es Graboy. Uh-huh. Una cosa puede ser, no sé, en nuestro propio distrito, cualquier figura que pueda llegar a querer plantear un gobierno desde un respeto institucional y conocedora de la gestión municipal, y otra cosa es un apoderamiento del municipio por parte de gente que hasta pisa la dignidad de las personas, ¿no? Y sobre todo de los más pobres, ¿no? Yo creo que estos esquemas donde, lo traigo por lo que decís del sindicalista ¿no? Digo, por lo menos abramos los ojos en el entorno que nosotros podemos actuar. Y la realidad es que hay gente que le saca dinero de lo que cobra una persona que le es muy difícil llegar a fin de mes, bueno, muestra todas sus miserias y que no le importa nada. Es decir, aquellos que se enriquecen a costa de los pobres y después hablan de la pobreza como si fueran salvadores, uh-huh. Bueno, sin lugar a dudas, eso significa un peligro y un retroceso cultural que yo no lo quiero para mi país, no lo quiero para mi provincia y no lo quiero para mi distrito. Uh-huh. Gana Alberto Fernández las elecciones. El 11 de diciembre se terminan los piquetes, las marchas, los paros, los enfrentamientos. Eso no se puede determinar hoy. Creo que tiene muchísimo que ver porque parece que si ganara Alberto Fernández se termina todo eso hoy. No, hay que analizar justamente qué es lo que hace Alberto Fernández, qué es lo que va a hacer Alberto Fernández. Primero, el poder que va a tener o no. Es decir, aquí juega muchísimo qué figuras van a ser preponderantes, ¿no? Yo veo un gabinete que teóricamente se está planteando, si ganara Alberto Fernández, que con algunas figuras es como que ya vienen de antes. Claro, algunas figuras me da un poco de temor y otras figuras creo que pueden ser personas que apuesten a algo interesante para el país. Creo que los primeros meses, el primer año va a ser fundamental, ¿no? La realidad es que hay que ver, bueno, dónde va a estar el real poder. Yo brego porque lo tenga él. Es decir, por eso son definiciones muy difíciles de poder decir hoy, ¿no? Si se termina esto, si se termina lo otro. Creo que hoy se está como en un impasse, particularmente la oposición está como en un impasse de decir, bueno, tengamos calma. Hay algunos actores, de hecho, que hoy no se están mostrando. Claro. No sabemos si esos actores van a volver a escena o van a seguir, o puede llegar a ser que se determine con fuerza alguna cuestión de que queden a un lado.
A mí me gustaría que empiece una nueva etapa del país, ¿no? Gane Macri o gane Fernández. Creo que sería muy importante que cualquiera de los dos, de una vez por todas, tenga la visión estratégica que la política necesita y que el país necesita. Van a venir años duros. Esto no cambia de un día para el otro. Claro. Es decir, la crisis que nosotros tenemos no es una crisis que se pueda resolver de un momento a otro. Entonces, los avances que se han tenido, bueno, ojalá se contemplen y sigan respetándose. Y aquellos puntos donde todavía no se ha podido avanzar, bueno, lo ideal sería que haya una posición de acuerdo que permita que se avance, porque no son fáciles. Es decir, nuestra economía es producto de afectaciones en la órbita mundial, en parte, pero mucho tiene que ver con nosotros. Tal cual. Y bueno, mucho tiene que ver con el sector, con el poder económico de nuestro país también, ¿no? Entonces ahí también es un punto para visualizar con fuerza y por otro lado, bueno, determinar de una vez por todas un camino porque cuando hablo de un acuerdo nacional no me refiero a que solamente los partidos políticos se sienten en unas mesas para determinar algunas políticas de Estado. Me refiero a que también los sectores que hacen a la vida del país estén en esa mesa, ¿no? Uh-huh. Los empresarios, los trabajadores, los científicos, es decir, todo lo que hace a una construcción de un país. Hay que empezar de nuevo. Y bueno, la realidad es que no deja de ser complejo, ¿no? Porque 4 años atrás decíamos un poco lo mismo y es como que esperábamos avanzar muchísimo más. Y hoy estamos en una situación donde es como que, bueno, hay que decir, agarremos lo que sirvió, entendamos que la humildad debe ser una característica fundamental de quien gobierne y tratemos de tomar todas las opiniones para poder determinar aquellas que creamos que le hacen bien a... Pero para el ciudadano común, digo, es difícil escuchar hay que empezar de nuevo. Es muy difícil. Totalmente. Bueno, pero hay cuestiones, yo creo una cuestión en la cual se falló. Yo he tenido particularmente un diálogo fuerte, si querés decirlo, o con posiciones contrapuestas con la ministra Stagni, con la ministra de Desarrollo Social, donde en definitiva creo que en términos de la cobertura de políticas sociales no hubo nada que permitiera un ascenso de los pobres, ¿no? Y yo el ascenso de los pobres lo veo desde el trabajo y desde la educación. Y en ese sentido... lo único que se hizo fue seguir entregando planes y seguir entregando asignaciones. Hacer acuerdo con las organizaciones sociales, y todo esto, bueno, y bueno, nos damos cuenta, ¿no? Se desparramó por todo el país. Políticamente no hay forma de que esta ayuda llegue sin la intermediación de esas organizaciones sociales, de esos grupos de piqueteros. Bueno, la discusión pero no se puede hacer a través de los municipios, sea el color político que sea, ¿no? Sea del color político que sea. Claro, exacto. Sea del color político que sea. Obviamente, la institucionalidad es fundamental. ¿Qué necesidad tenemos que un actor, que no lo elige nadie, que en definitiva se pone como líder y es un atorrante, porque en definitiva la persona que maneja una organización social de este tipo, que le saca un porcentaje a la gente que cobra cierto dinero que viene del Estado, es decir, no es que cobran ellos... Y viene de los impuestos de la gente honesta y laburadora. Yo digo, hay una situación social que hay que atender. Tal cual. Y me parece bien, pero hay que atenderla buscando una reconversión de esos sectores sociales. Ahora, si el tema va a ser, te pago para que en definitiva no hagas nada, bueno, hay situaciones donde hasta se habla de que eso que cobran termina trabajando en beneficio de los dirigentes, ¿no?
Es decir, por decirte, no sé, una persona tiene de niñera en su casa alguien que cobra ese salario, ¿no? Y bueno, además la posición de una doble moral, ¿no? Donde por un lado hacen todo un discurso y por el otro lado muestran toda una opulencia, ¿no? Qué sé yo, que los bienes que tienen, que los viajes que hacen, porque además te enterás que viajan a un lado y al otro, al exterior, lo que implica viajar hoy al exterior, y sin embargo y después hacen planteos que vos decís no puede ser. El Estado le ha brindado la posibilidad de manejar millones de pesos. No estamos hablando es decir, las cifras que manejan son siderales. Es inexplicable todo esto, porque no hay un contralor serio. Bueno, aquí mismo creo que lo que pasa en concreto con una organización como es esto de la comunitaria en Rivadavia, ¿no? Gente que tiene poder adquisitivo y que cobra. Una cuestión de locos. Gente que está en una situación económica muy difícil y que le sacan un porcentaje sabiendo que esa gente necesita hasta el último pesito sí o sí. Todo lo que se evidencia en gastos, no sé, compras de un colectivo que obviamente todos sabemos lo que sale, cómo se compra eso, cómo esos manejos, cómo esos viajes, cómo toda esta cuestión que en definitiva tiene que ver con un manejo del poder asqueroso, para mí asqueroso. Es decir, yo y creo que mirá, el lunes, si no me equivoco, fue el martes, fuimos a una... No, ya no sé, bueno, pues otros días tengo reuniones, pero digo, fuimos a una reunión con unos vecinos y justamente había gente que cuando yo entré en el 99 al municipio, ¿te acordás la crisis económica, lo que era? Y estaban los planes del gobierno nacional. Había empezado Duhalde y después de la Rúa siguió con los planes de empleo. Y era una realidad que en la mayoría de los municipios esos planes se daban sin que trabajaran, sin que cumplieran ningún tipo. El cumplimiento era ir a las marchas, todo esto como sigue pasando por ahí en el Gran Buenos Aires. Yo acá no permití que nadie dejara de cumplir con algún trabajo, porque tiene que ver con la dignidad, y lo hablábamos con las chicas que habían tenido en su momento plan y que después tuvieron un crecimiento en su acción laboral, porque en realidad muchos de esos planes después terminaron estando en el municipio con estabilidad y demás. Pero bueno, porque nunca perdieron esa cultura del trabajo, del dignificarse en la entrega y ser protagonistas de una sociedad. Pero hoy hay generaciones que perdieron la cultura del trabajo. Sobre todo con y que creen que tocando la guitarrita se van a salvar. ¿Y cómo se juega con la juventud? Es decir, porque la realidad es esta. Hay un planteo y la intervención en muchos aspectos institucionales, ¿no? Porque yo creo que hay hasta intervención en los esquemas, en los sistemas educativos. Es decir, una falta de respeto hacia el otro, no considerando que más allá de que cualquiera es libre de tener sus ideas, lo que no es libre de imponérsela a los demás. Y esto se paga muy caro. Esto tiene que ver con una cultura que no podemos permitir. Por eso yo no acepto de ninguna manera. Y esto lo digo, sabes que nunca he tenido demasiado filtro para decir las cosas, ¿no? Pero la realidad es que lo digo porque estoy totalmente convencido. Y yo quiero que Rivadavia primero siga siendo gobierno en Rivadavia, porque no tengo ninguna duda que la oposición que hoy tenemos está aceptando esa metodología. Es decir, son cómplices en estos esquemas. De hecho, es evidente que el manejo de la campaña está dado fundamentalmente desde estos actores, ¿no? Con algunos otros socios más que también para mí dejan bastante que desear. Pero
Yo por ahí los jóvenes es verdad que no conocen lo que fueron los gobiernos. Vos te imaginás que hoy un joven de 35 años hasta 40 años, te diría, no conoció lo que era antes Rivadavia. Y en ese sentido, por ahí lo que significaba que los proveedores no cobraran, que los empleados cobraran tarde, todo esto, que bueno, uno puede decir, no, pero eso no va a volver. Eso sí que puede volver, porque todo eso fue producto de un marco de corrupción. Y cuando a mí me dicen, ¿y cómo hiciste para arreglar semejante? ¿Te acordás? Entramos en crisis, la inundación y demás. Y fue sencillo, fue acomodar las cosas y que no se robara más, porque es así de sencillo. Me dice alguien, gracias a Sergio Will, que fomentó el trabajo, logramos nuestro sueño, tener la casa propia. Somos mujeres albañiles. Soy Paola, por el plan trabajar, y mando unas manitos aplaudiendo. Bueno, esa fue una experiencia, gracias por el mensaje, esa fue una experiencia también extraordinaria, como muchas. Bueno, la vez pasada, cuando hicimos la cena de agradecimiento a nuestros simpatizantes, militantes, fiscales y demás, ¿quién la pagó la cena? Porque hubo muchas críticas con respecto a eso. Por el dinero que se había gastado. Como siempre. Y está todo. Pero bueno, la oposición aprovechó esa situación. Mira, la oposición que mire un poco la situación en la cual está inmersa, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo. Nuestro partido está reconocido y además tenemos todo el esquema contable con nuestra contadora que lleva los números y tenemos recursos de gente que aportamos al partido y siempre lo hemos hecho así y de ninguna manera el municipio influye para esto, es decir esas pavadas, es decir, bueno sería que recuerden. Pero lo escucharon ustedes a esto, lo vieron, lo leyeron. No, algo a mí me dijeron algo de sí, que había como un videíto que había salido que planteaba pero te imaginás si vos ves la gente que va hoy candidato, el propio candidato a intendente de la oposición fue secretario de la última función justicialista en nuestro distrito, que bueno, de justicialista, digamos, yo al justicialismo lo avalo y le reconozco en sus ideas, ¿no? Pero el justicialismo no es corrupción. Y ustedes recordarán lo que era el marco de uso de los bienes públicos en pos de lo partidario. Cuando yo entré al gobierno, por compromisos que estaban asumidos, y alguna gente ojalá esté escuchando y lo recuerde, comercios a los cuales se le debía, comercios que vendían mercaderías que se repartían en la unidad básica, en la campaña, y que todo lo que tiene que ver con asados y demás que se hacían, que se debía todo desde el municipio, pero había un compromiso desde el punto de vista documental. Pero los mismos comerciantes que pensaron que nosotros no íbamos a cumplir con ellos, nos venían y nos contaban cómo había surgido la situación, ¿no? Y dónde tenían que entregar esa mercadería. El uso de los camiones. Los camiones municipales iban con sillas y tablones y a donde se hacían los actos partidarios. Es decir, vos decís, eso ya quedó instituido con este gobierno y no va a volver nunca más. Eso puede volver, porque es la metodología que lamentablemente alguna de la gente que está enmarcada en esta campaña electoral desde la oposición tienen. Y si no, bueno, escuchen a su máximo referente, que es Graboy. Las barbaridades que expresa. Es decir, porque es algo de otro mundo. Es decir, escucharlo y ver con el nivel de violencia y de el posicionamiento del planteo de que yo soy el dueño y puedo hacer cualquier cosa, pero por otro lado, digamos, ellos viven como reyes. Increíblemente tienen porque son los nuevos ricos, como muchos sindicalistas, es decir, son los nuevos ricos de este país. Y seguramente habrá políticos que están metidos en esto, digamos, pero declaraciones que hicieron ruido
las quiso Grabois. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas, hay que dividirlo, bueno, hay que dárselo a los que no tienen. Por eso, vos cuando me preguntaste... Y al mismo momento, en la ciudad de Buenos Aires aparecieron las pintadas, los papeles, los carteles, donde no tenía que quedar ni una casa desocupada. Y estas cuestiones, eso es una incitación a la violencia de manera continua. Pero cuidado que es el mismo discurso que se escucha acá, Ustedes miren estos videitos, todas estas cuestiones que se largan y léanle el trasfondo, por favor. Porque cuidado con todo esto, ¿no? A mí me parece además asqueroso una campaña. Que un candidato a intendente acepte ese tipo de campaña ya muestra lo que significa. Con todo el respeto que puedo tener por el candidato a intendente de la oposición. Porque como persona, digamos, como en el tratamiento en lo personal, todo el respeto. Pero en el tratamiento de lo político, que es de lo que yo hablo cuando estoy en un medio, cuando me invitan a hablar de política o cuando tengo que dar mi opinión, creo que está aceptando cuestiones que ya demuestran que cuidado quién va a gobernar. Entonces, la misma pregunta que hablamos a nivel nacional, de alguna manera, bueno, Alberto Fernández yo no lo discuto como político, la verdad que es una persona que políticamente es un hacedor, ha tenido roles significativos, en algún momento tomó una decisión de alejarse, pero digo, bueno, vamos a ver quién va a tener el poder. Yo por ahí le doy alguna ficha a Alberto de que pueda tener más poder, del poder que pueda llegar a tener acá si se volviera a ese pasado reconstituido en actores jóvenes que lo único que le interesa es su beneficio personal. No hay vuelta, se confundan más, no hay vuelta. Lo único que le interesa a estas personas, 3, 4 personas que manejan el dinero de los humildes a nivel local, es su beneficio personal y lo evidencian de manera continua. Porque no viven con el sufrimiento que viven estos que dicen apoyar. Es decir, aprovechan toda esa situación. Vuelvo a decirlo, para mí es asqueroso que se le saque parte de lo que cobra un pobre que cobra del Estado nacional por un programa nacional de política social, y alguien que no sé qué carajo representa le termina sacando un porcentaje de sus ingresos para no sé qué corno, digamos, porque también por otro lado está esa cuestión. Entonces, esto yo lo evidencio y lo discuto con quien quiera y no tengo ningún tipo de inconveniente. Como discuto también qué se va a hacer hay que discutir qué pasa con Rivadavia los próximos años. Es decir, acá estamos cayendo en un esquema donde nada, pasa en nación, pasa en provincia, no se discute más. No se discute más desde ese sentimiento de decir, bueno, yo quiero para mi pueblo esto, yo quiero para mi provincia esto, yo quiero para mi país esto. Porque desde esa discusión, una discusión madura obviamente, es donde tiene que surgir qué vamos a hacer. Digamos, hay hasta una crítica a un proyecto. Para mí es trascendental el proyecto que Javier Reynoso está llevando adelante en relación a la Facultad de Agronomía de la UBA, que ya empezó aquí, más allá de todas las carreras que hay, y darle trascendencia a Rivadavia como un polo universitario. Y se critica eso. ¿Por qué se critica eso? Porque justamente se está en el polo opuesto. Porque la posibilidad de brindar educación es fundamental para que todos estos sectores, que les es muy difícil en muchos casos llegar a estudiar, tengan esa posibilidad de estudiar acá mismo, que más allá de la situación económica en la cual estén, tengan la posibilidad de desarrollarse en ese sentido, que es lo único que los va a liberar y lo único que le va a dar la posibilidad de desarrollo individual y en términos de comunidad. Pero un pueblo sin educación es más fácil de dominar. Por supuesto. O con una ideología impuesta.
o con una ideología impuesta, porque esa es otra cuestión. Es decir, a veces cuando vos ves ciertas acciones, tienen que ver con imposición de ideología. Es decir, porque los escuchás, porque ves cómo se manejan, tienen que ver con imposición de ideología. Porque vos cobrás, pero vos tenés que, digamos, yo no sé dónde hay un proyecto desarrollado que esté generando desarrollo para el distrito. Más allá del beneficio que encuentran algunas personas en términos individuales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? De hecho, hay emprendimientos productivos que el Estado le dio dinero, millones de pesos, a esta misma gente, y bueno, no sé, no los han mostrado nunca. No sé cómo se han desarrollado y demás, porque no los han mostrado nunca. ¿Hizo Rivadavia primero una autocrítica después de las PASO? Sí, totalmente. Creo que además es evidente en un nuevo accionar fundamentalmente de nuestra principal figura de Javier, ¿no? Que planteó la misma noche de la elección la autocrítica, y que después convocó justamente en esta cena a la gente del partido para volver a expresar la autocrítica y determinar con fuerza su propia autocrítica también, ¿no? Porque hizo su propia autocrítica y un planteo de reconversión importante, ¿no? Él dijo, no estuvimos cerca de la gente, y bueno, yo ahora lo veo porque estoy en contacto y está continuamente en relación con la gente, con instituciones, visitando las dependencias municipales, es decir, porque también no vale que solo lo diga en un discurso, porque eso puede hacerse y después no producirse, ¿no? Pero el cambio en esto ha sido fundamental, ¿no? Cualquiera que piensa a la ligera la elección en Rivadavia dice, Rivadavia primero perdió por el arrastre nacional, pero hay algo más allá de eso. Ese podría ser uno de los factores. Sí, ese es uno de los factores. No hay dudas que ese es uno de los factores. Pero si nos quedáramos en eso, no hay autocrítica. Claro. No. Es más, Javier yo creo que eso ni lo considera. Por lo que ha hablado, y realmente a mí me alegra verlo como está hoy, ¿no? Porque, bueno, cualquiera sabe que cuando uno pierde una elección, obviamente que lo afecta. Y sin embargo tomó su tiempo para reflexionar, tomó decisiones fuertes, porque a 3 meses de un cambio de gobierno o menos, tomar la decisión también de cambiar funcionarios es una decisión fuerte, y me parece que eso también es un mensaje a la sociedad. Pero el mejor mensaje lo está dando hoy, ¿no? Donde está yendo a todos lados, tomando la opinión de la gente, viendo las necesidades. Está muy preocupado por una situación económica, obviamente, que se ha complejado, y en este sentido, porque lo he hablado, también sé la preocupación que tiene para que la gente de nuestro distrito no esté pasando necesidades extremas, y bueno, ha dado órdenes en ese sentido que me parece que son muy significativas desde el punto de vista de leer el resultado de las elecciones y decir, bueno, no, seguro que en algo me equivoqué, y analizar en qué y seguir adelante con una posición diferente, ¿no? ¿En qué se falló? Digo, por ahí la pregunta es muy amplia. No, sí, pero yo bueno, a veces me da temor plantear algunas cuestiones, porque ustedes saben que yo en la semana estoy en Buenos Aires, ¿no? Y me pierdo. De hecho, ahora estoy con gente y demás, y por ahí hablan de cosas que no las viví o ni siquiera estoy enterado, ¿no? Pero yo creo que principalmente tuvo que ver con no estar más cerca de la gente, que eso lo ha planteado Javier, lo planteó, vuelvo a decir, la misma noche, y lo planteó
en el encuentro que tuvimos, y de hecho es una cuestión que está pidiendo continuamente y me parece que también de pronto los funcionarios deberían haber estado más atentos, cada uno en su lugar, a las demandas de la sociedad, ¿no? Yo creo que a lo mejor hubo más un esquema de gestión que sigue siendo buena, porque eso está reconocido, hasta se reconoce en la zona y demás, pero una gestión que quedó como enmarcada en lo interno. Y para uno dar respuestas a lo que la sociedad demanda, necesita como ir más allá, ¿no? Escuchar más a la sociedad, porque uno a lo mejor puede decir no ante un pedido. Cuando vos profundizás cómo viene el pedido y qué situación está atravesando un vecino o un sector de la sociedad, empezás a rediseñar y a decir, bueno, no, veamos cómo se puede atender esta situación. Y me parece que esa es una cuestión que puede haber estado, por lo que hablo con alguna gente, porque además son hasta pequeñas cosas. Gente que por ahí se ha sentido distante por pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, y eso me parece extraordinario, el hecho de encontrar hoy un intendente que a su vez es candidato a intendente y que bueno, reflexione y salga a la calle con el objetivo de cambiar esto, ¿no? Ahora, si uno mira los números fríos de lo que es la elección, no cambió mucho de la última elección a intendente. Digo, no cambió mucho. Sí cambió el hecho de que sean solamente 2 fuerzas políticas las que están en discusión, ya que en las últimas elecciones había más de 2 fuerzas políticas. Y esto también tiene que ver que la oposición vaya toda junta a que vaya dividida, ¿no? Sí, en términos electorales sí, totalmente. Es decir, el arrastre es más influyente aún en un esquema de tener una sola lista opositora. Esto es así. Lo que pasa que hay un periodo que es electoral, que es cortito, pero después viene la gestión. Y justamente, lo que antes se estaba hablando tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Como yo estoy convencido que Rivadavia primero va a seguir gobernando con los principios de la transparencia, del compromiso, de la identidad por el lugar que gobierna, de la equidad, y de hecho pretendo también desde el lugar que vaya a estar, ser un poco también más responsable de que todas estas cuestiones que como partido político hemos bregado sigan planteándose con fuerza. La realidad es que yo particularmente lo que temo es el ingreso de un nuevo gobierno justamente atado con alambre, ¿no? Donde esto que decía anteriormente, una cosa es la figura de un intendente y otra cosa es un intendente sin poder o un intendente con la distribución del poder en base a distintos sectores, y en definitiva hasta de la aceptación de metodologías que obviamente hay algunos que sin duda la comparten, porque si no, no estarían tan presentes, pero que por otro lado yo, para mi distrito principalmente, quiero otra cosa, ¿no? Quiero que se desarrolle como se viene desarrollando y que eso se profundice, y fundamentalmente que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de un crecimiento individual y un aporte a la comunidad en la que viven, pero que sea, digamos, de alguna manera delineada en el estudio, en el trabajo, en la dignidad, en la responsabilidad, en cuestiones que creo son fundamentales para todos los lugares, no para el país, para la provincia, pero particularmente en nuestro municipio no puede salir de este esquema, ¿no? Y obviamente que tiene que haber cada vez un encuentro más fuerte entre los distintos sectores. Esto que se está dando
esta posición de hasta sectorizar, ¿no? De bueno, nosotros vamos por esto y vamos por lo otro, y bueno, a mí particularmente, además de no aceptarlo, me parece peligroso. Uh-huh. Y pensando futuro, digo, porque el 10 de diciembre se termina el mandato de Sergio Will como diputado nacional, ¿y el 11 de diciembre? El 11 de diciembre voy a seguir siendo un político interesado por mi país. No, nosotros digo porque particularmente con Emilio Monzó y algunos amigos, creo que hemos puesto muchísima responsabilidad en la función que tuvimos que ejercer. De eso te iba a preguntar, porque nosotros vi una foto donde no estaba Emilio Monzó específicamente, pero sí estaban personas muy cercanas a él, en una cena, en un almuerzo, y haciendo la B de la victoria, como diciendo, volvimos al peronismo, volvimos al justicialismo. Digo, ¿es loco pensar a Sergio Will haciendo un paralelo con lo que fue Jorge Barracha, digo, en su momento? No. La foto que vos viste eran amigos diputados provinciales, claro, y senadores provinciales. Estaba Oscar Sánchez, el hermano de Emilio Monzó. Que ellos vienen del peronismo, claro, en particular, ¿no? Y yo aspiro a una construcción amplia, como la aspira Emilio. Y en esto no se trata de peronismo, radicalismo, sino se trata de, y yo tengo esa visión, la tuve con Rivadavia primero. Es algo de lo que hablabas hoy, abrir totalmente la participación. Pero además lo digo, mira, todo esto que estamos hablando, es decir, yo creo en el proyecto de Rivadavia primero, creo en ese proyecto, en el proyecto que en su momento se abrió y permitió que una sociedad cambie. Es decir, por ahí no lo decía por algún tipo de estar como intendente en su momento, pero yo creo que nuestra sociedad cambió, y cambió porque hubo una conjunción de ideas con lineamientos obviamente bien determinados, ¿no? Y yo quiero eso para mi país, y Emilio me parece que es un dirigente que todo lo que charlamos tiene que ver con eso, ¿no? Algunas veces obviamente podemos tener posiciones encontradas y discutimos, pero lo que estamos nosotros planteando es justamente un espacio amplio, y bueno, por eso lo que pase con el nuevo gobierno no se va a saber hasta que pase. Claro. Y la realidad es que nosotros estamos en Cambiemos, y Cambiemos va a necesitar de una reconstrucción, y particularmente, bueno, yo obviamente en lo que tiene que ver con lo laboral, en principio estoy trabajando en el marco de una consultora que voy a encarar en relación al asesoramiento a municipios y demás, que bueno, obviamente es algo que no hice por respeto a la investidura que tenía, digamos, o es algo que de alguna manera hacía, pero bueno, obviamente no tenía ningún tipo de cuestión relacionada con lo honorario, ¿no? Sino que por el contrario, y bueno, en eso porque me gusta, porque además realmente en este momento yo en lo personal estoy muy bien en cuanto a las ganas de seguir adelante, ¿no? Y la realidad es que estoy, obviamente que no tampoco uno sabe cómo se van a dar las cosas, pero después de 18 años en el municipio, 2 de concejal y 16 de intendente y 4 de diputado nacional, creo que me va a hacer muy bien poder estar fuera de lo que es una función electiva, digamos, y bueno. Y tu familia te lo va a agradecer. Tiempo. Sí, mi familia ha sido siempre muy, muy bondadosa conmigo, ¿no? La realidad es que ha aceptado todo lo que he hecho, como yo también acepto lo que ellos hacen, pero sí, seguramente tendremos una posición distinta, pero no, a mí el futuro me preocupa desde una construcción común, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que qué va a pasar, porque en realidad me parece que de eso depende todo. Yo estoy en la función de diputado nacional,
y realmente a veces no lo viví con mucha satisfacción, ¿no? Porque en realidad es muy complejo, más siendo oficialismo, cuando elaboras un proyecto y ese proyecto tiene que pasar por el Ejecutivo y después no porque no, y cuestiones sí tengo la satisfacción de haber trabajado y gestionado para muchos municipios, las relaciones que generé, el aprendizaje y bueno, y también la satisfacción de algunas leyes en las cuales trabajé que fueron importantes. De hecho, ayer justamente tuve una reunión con gente aquí en América que hacían uso del aceite de cannabis medicinal. De eso te iba a preguntar. Ayer publicábamos nosotros este proyecto en el cual está trabajando Rivadavia Primero con el tema del autocultivo del cannabis medicinal. Sí, de hecho yo es un tema que sigo trabajándolo, ¿no? Porque apurando el proceso de investigación, que sabemos que dura 3 años y demás, claro, pero también proyectando la posibilidad de producción en nuestro país, una relación muy estrecha. Hoy de hecho me voy a la tarde para la Madrid, que bueno, el intendente es amigo y fue con quien en su momento hice el proyecto que luego fue aprobado en la Cámara, y bueno, también el trabajo que hice con el Fondo del Conurbano Bonaerense, que bueno, yo tenía el proyecto de ley y después eso de alguna manera se reformuló para permitir que volvieran parte de los fondos, si bien no es todo lo que nosotros queríamos, fue significativo. Y ahora estoy trabajando en un proyecto de los símbolos patrios que no están reconocidos por ley y que también por ahí parece algo más secundario, pero en realidad a mí me parece importante como identidad para los argentinos, y bueno, ojalá pueda lograr antes de irme también que pueda salir una aunque sea la media sanción. Vamos a ver cómo se va dando, pero en lo legislativo creo estar tranquilo, habiendo cumplido la posibilidad de haber sido representante también del país en el Parlatino, que aún lo soy, donde allí también fue aprobado un proyecto de presupuesto participativo. No se aprobó no logramos que se apruebe en el país, pero en el marco del Parlatino, que es un parlamento de representantes de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, y allí se aprobó, y me parece que eso también nos ayuda para que pueda tener también, porque creo en la democracia participativa, creo en la necesidad de que el ciudadano tenga más compromiso en todo lo que tiene que ver con la comunidad, ¿no? ¿Y en qué le cambia al ciudadano común el tema de haber votado primero en la Cámara de Diputados y ahora hace un par de días en la Cámara de Senadores la ley de emergencia alimentaria? Va a permitir que haya una readecuación de fondos. Además es un proyecto que en definitiva no deja de ser responsable, porque no es una incorporación de fondos desde otro lugar, sino que es una redeterminación y alcanzan, y por otro lado permite también hasta el año 22, hasta el 2022, la atención especial del gobierno en lo que tiene que ver con cubrir una necesidad elemental y básica como es la de la alimentación, ¿no? Lo que eso, digamos, debería asegurarlo. También yo creo que debería haber cambios en lo metodológico. Claro. Es decir, creo que en ese sentido sí o sí debe haber, fundamentalmente por parte de quien sea el nuevo gobierno, vuelvo a decir, sea quien sea, cambios en lo metodológico, ¿no? Nosotros debemos asegurar que realmente la asistencia social llegue a quien lo necesita, y sin que se lime nada, digamos, que claro, llegue y que cubra la necesidad hasta el último punto del país, pero fundamentalmente quien lo necesita, el que sea pobre, no el que por ahí, no siendo pobre, termina recibiendo este tipo de beneficios. Ayer me encontraba con una vecina y me dice: te escuché que va a estar mañana Sergio Will,
Dice, preguntale si va a haber Sergio Will en el 2023 en el distrito de Rivadavia. Como diciendo, si va a ser candidato en el 2023. Candidato a intendente, sí. Es una pregunta. En política nunca, a futuro hay respuestas que pueden ser concretas, ¿no? Yo creo que en Rivadavia primero hay un semillero significativo como para que yo no tenga que volver a ser intendente, ¿no? Pero nunca se sabe esto, digamos. Es decir, yo esto que te digo de la apuesta a un espacio nacional, que de hecho estamos trabajando principalmente ahora en algunos proyectos para provincia de Buenos Aires, pero también con una visión nacional. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto y cómo se dan las cosas. Ustedes saben que a mí la función de intendente me gusta, me encanta y lo hago con una pasión especial. De hecho, esto que te digo de la consultora que estoy desarrollando, justamente tiene que ver con algunos saberes que creo haber por ahí con la experiencia obtenido, que también quiero brindárselos a otros municipios, más allá de lo que pueda hacer por el nuestro. Pero definir hoy si puedo volver al municipio o no es una respuesta que no podría darla. Si me decís en principio qué me parecería, te digo, bueno, ojalá las cosas se den y haya un desarrollo de dirigencia que permita por ahí estar cumpliendo algún rol en otro ámbito y que algún joven agarre la posta en nuestro distrito. ¿Y el mensaje para la gente de Rivadavia? No de Rivadavia primero, de Rivadavia. Sí. Bueno, que piense en Rivadavia. No estamos todavía, falta más de un mes para las elecciones, ¿no? Pero que sería importante también que en este tiempo que faltan para las elecciones, todos aquellos que estén convencidos del proyecto que abrazamos hace 2 décadas ya, nos acompañen a transmitirlo, ¿no? Yo es algo que en estos días planteo con fuerza, ¿no? Entonces ese sería el mensaje, que tomen un tiempo de reflexión, que nos marquen con fuerza los errores, que nos presionen para corregir los errores, pero que no volvamos al pasado. Hoy, para mí, no hay enfrente una alternativa que represente esperanza y desarrollo, sino que para mí representa el pasado. Y en ese sentido a la gente le diría eso, que reflexione, y que los invitamos a que se lleguen a nuestros locales partidarios en todo el distrito, que se sumen, que sean críticos con nosotros, pero que fundamentalmente nos acompañen a poder seguir sosteniendo los principios que Rivadavia primero marcó en la agenda de toda la sociedad, de nuestro partido, y que no perdamos eso, sino que por el contrario reafirmemos eso y vayamos por más. Sergio, gracias. No, gracias a vos, muy amable. El diputado nacional Sergio Will, ex intendente de Rivadavia durante 4 periodos, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati.